Bien, buenas noches con todos. Vamos a ver ahora sí específicamente el procedimiento administrativo disciplinario. ¿No? Hemos visto, bueno, con José María Pacori seguramente han visto otros temas, otros tópicos respecto de los procedimientos administrativos en general, denominados así. Luego nosotros hemos visto la culminación de un procedimiento administrativo que se inició a pedido de parte. Después hemos desarrollado recursos administrativos. En la clase de ayer hemos visto procedimientos administrativos sancionadores bajo la óptica de la potestad sancionadora administrativa. Y ahora vamos a ver el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley de servicio civil, en el procedimiento administrativo disciplinario del servicio civil. ¿Sí? Bien, eh, ayer ya habíamos señalado que la potestad sancionadora de la administración pública se sitúa en el marco de la valoración de tres elementos importantes. Es lo mismo acá también, porque a través del procedimiento administrativo disciplinario, las entidades de la administración pública van a canalizar la potestad que tienen de imponer sanciones disciplinarias a los servidores. Es decir, es también potestad sancionadora de la administración pública, pero no potestad sancionadora general, como si lo hemos evaluado en la anterior clase, sino que es una potestad disciplinaria, bueno, potestad sancionadora administrativa especial en mérito a que estas personas que pueden ser sancionadas, posibles de ser sancionadas, tienen un vínculo especial de sujeción con la entidad. No son cualquier ciudadano, no son cualquier persona, sino son servidores que voluntariamente han ingresado a las esferas de la entidad de la administración pública y por lo tanto, bajo un criterio general, ejercen función pública, ejercen función administrativa. De esta forma, entonces, a estas personas se les exige una conducta mucho más proba, mucho más correcta que cualquier otro ciudadano. La potestad disciplinaria entonces solamente le es exigible a aquellas personas que ejerzan función administrativa, que representen a las administraciones públicas en en los diferentes puestos jerárquicos, ¿no? No solamente directivos, no solamente funcionarios, sino todo servidor. Ahora bien, esa es la idea, ¿no? Que ejerzan función administrativa, que ejerzan función pública y por lo tanto se sancione también a través de la modificación de esa relación jurídica que ha generado previamente en virtud de la función pública. Y esto ha sido traducido en el régimen disciplinario de servicio civil y también en las anteriores a los regímenes laborales específicamente hablando. ¿Sí? O sea, por regla general, solamente son procesados a través de los procedimientos administrativos disciplinarios y por lo tanto solamente pueden ser sancionados los trabajadores. Hay una vinculación entonces entre función pública y trabajador, ¿sí? En nuestro régimen. Pero existen algunas excepciones, que son las personas que prestan servicios a las entidades bajo una modalidad civil, siempre que sean profesionales altamente calificados, denominados expresamente como tal, los denominados PAC, o también los FAC, ¿no? Los funcionarios de alta gerencia. El cuerpo de directivos, de allí también no tienen un vínculo laboral, sino también un vínculo civil, pero como se ha reconocido que ejercen función pública, también sus conductas pueden ser procesadas a través de un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, para que se genere la garantía y para que se permita el contradictorio, es decir, que el servidor pueda defenderse, estos tres elementos los tiene que postular la entidad. Es decir, la entidad tiene que decir cuál es la conducta que se está imputando, cuál es la norma que dice que no se debió de hacer esa conducta, que debió ser diferente, cómo es que esta conducta calza en una falta disciplinaria a través de una argumentación jurídica y cuáles son los medios de prueba que sustentan esa conducta que está indicando la entidad que habría cometido el servidor. Cuando los tres elementos coexisten de forma coherente, entonces se establece que se ha incurrido en una falta disciplinaria, lo cual genera la imposición de una sanción.
Entonces, existen dos análisis, conforme lo estamos viendo. Primero es el análisis de la determinación de responsabilidad, cuando vamos a determinar si es que el servidor es responsable o no es responsable a través de la evaluación de estos tres elementos. Y segundo, en tanto así sea responsable, entonces se tendrá que determinar cuál es la sanción proporcionalmente aplicable al caso concreto. Y tal es así que son dos filtros o dos escenarios distintos, pero vinculados, que todos aquellos argumentos que hayan sido utilizados para evaluar estos tres elementos, es decir, para determinar responsabilidad disciplinaria, ya no pueden ser utilizados para determinar la sanción proporcionalmente aplicable. Es decir, para determinar una sanción proporcional sobre el caso concreto, habiéndose determinado que el servidor es responsable, se tendrán que evaluar criterios ajenos a la imputación específica. Y eso lo vamos a ver también hoy día, pero quería dar por sentado primero eso, ¿no? Que existen dos filtros. Primero, determinación de responsabilidad y segundo, determinación de la sanción proporcionalmente aplicable. Listo. Ahora, esta imputación, podríamos decirlo así, viaja a través del procedimiento. Esta imputación tiene que estar construida ya desde un inicio, porque si no, ¿de qué se va a defender el servidor? El servidor tiene que tener conocimiento de cuál es la conducta que se le imputa, cuáles son las pruebas que están sustentando esa conducta, esa descripción de la conducta, cuál es la norma que habría vulnerado, cómo esto calza en una falta disciplinaria. Toda esa hilación, entonces, es trabajo de las entidades de la administración pública y no del servidor. ¿Mm? El servidor entonces tiene el derecho y la garantía de que esta imputación, esquematizada como un triángulo, porque tiene estos tres elementos, conducta, medios de prueba y norma jurídica, tiene derecho a conocerla y sobre esta es que se van a desarrollar sus argumentos. Sobre este trinomio de la imputación es que se va a analizar a lo largo del procedimiento si es que al final todavía se mantienen estos tres elementos. Porque puede ser que a través del procedimiento la entidad advierta que no sucedieron los hechos tal cual como se formularon en la imputación, que el servidor presentó medios de prueba adicionales o cuestionó los medios de prueba establecidos, o quizás se dio una interpretación mucho más flexible a la pretensión de absolución del servidor. Es decir, la norma jurídica no está del todo clara para generar responsabilidad disciplinaria. Entonces, cualquiera sean de estos tres elementos que caigan, la conclusión sería que no se puede sancionar al servidor. En consecuencia, se necesita que estos tres elementos viajen a través del procedimiento, a través de un análisis objetivo, y que al final, si es que aún se mantienen estos tres elementos, entonces se determina responsabilidad. Entonces, la determinación de responsabilidad del servidor se genera como una consecuencia a través de la calificación de los tres elementos de la imputación: conducta, medios de prueba y norma jurídica. Entonces, para que sea un análisis objetivo, se entiende en primera cuenta que debe ser distinta la persona que vaya a acusar al servidor, es decir, que le vaya a trasladar la imputación y vaya a decidir el inicio de procedimiento disciplinario con esa imputación formulada, y tiene que ser distinta también la persona que vaya a resolver, y eso también es propio de los procedimientos administrativos sancionadores en general. Tiene que ser distinta la autoridad que vaya a iniciar el procedimiento, es decir, que decida iniciar el procedimiento, y otra tiene que ser la autoridad que vaya a culminar este procedimiento iniciado. Otra garantía importante es que la autoridad que instaura el procedimiento establece los límites por los cuales se va a analizar el caso. Es decir, la autoridad que va a iniciar el procedimiento, llamémosla ahora ya instructor, el instructor va a limitar la competencia de la autoridad que vaya a resolver al final.
llamámosle así resolutor. Sea, el resolutor no tiene amplia discrecionalidad, sino más bien actúa dentro del marco establecido por el instructor. ¿Cuál es ese marco, por ejemplo? La imputación. Hacerse cargo de la imputación es tarea del instructor. Diseñar la imputación es tarea del instructor. Es su responsabilidad. Es quien decide iniciar el procedimiento en mérito a esa imputación, a esa construcción, bajo esa conducta, con esa norma jurídica vulnerada y respecto a esa falta disciplinaria. Y con un sustento probatorio indiciario al menos. Lo único que puede variar en todo el desarrollo del procedimiento son los medios probatorios. Se pueden añadir medios probatorios, se pueden cambiar, se pueden reinterpretar los medios probatorios a lo largo del procedimiento. Incluso el resolutor puede también realizar acciones de investigación porque todo el procedimiento se ciñe bajo el principio de verdad material. Es decir, se pueden realizar acciones de investigación. No existen etapas preclusivas para investigar en todo el procedimiento. ¿M? Pero el resolutor no puede cambiar la conducta. No puede decir, bueno, el instructor te ha iniciado el procedimiento por esta conducta imputada, pero yo no creo que esa sea la conducta, yo voy a cambiar la conducta y te voy a sancionar por eso. Si es que eso haría, si es que eso se permitiese, estaríamos dando cuenta que se está sancionando sin procedimiento, porque por la conducta que finalmente se le sancionó al servidor, no hubo procedimiento. Se instauró un procedimiento por otra conducta, pero por esa conducta que se le sancionó, no hubo procedimiento. Hubo una sanción entonces sin procedimiento, sin garantías, lo cual es indebido, lo cual está proscrito. Por lo tanto, el resolutor no puede cambiar la conducta. Si el instructor instauró el procedimiento bajo una conducta, al resolutor lo único que le corresponde es evaluar los medios probatorios, evaluar los descargos, los argumentos presentados al procedimiento y determinar si es que esa conducta es indebida, constituye falta disciplinaria y está debidamente acreditada. Esa es la limitación. Existe otra limitación también, que el instructor, al momento de iniciar el procedimiento y constituirse a sí mismo como órgano instructor, va a generar la atribución, la competencia del órgano resolutor. Eso lo vamos a ver más adelante porque en el régimen disciplinario del servicio civil, las competencias de la autoridad instructora y resolutora dependen de la sanción máxima aplicable. Y eso se determina al inicio. Al inicio, el instructor, constituyéndose como autoridad instructora, va a determinar cuál va a ser la máxima sanción que podría resultar aplicable al servidor en caso que exista responsabilidad. Y en mérito a ello, la ley dispone quién va a ser órgano instructor y quién va a ser órgano resolutor. Entonces, esas limitaciones también están establecidas en el instructor. El instructor determina, decide cuál va a ser la máxima sanción aplicable y de esta forma limita la competencia del resolutor. El resolutor no puede establecer una sanción más allá de lo que el instructor haya fijado como máxima aplicable. Bien, ahora, este procedimiento podemos ver que tiene dos fases, ¿no? La fase instructiva, la fase resolutiva. La fase instructiva está a cargo del instructor, la fase resolutiva está a cargo del resolutor. El instructor es quien ofrece la imputación, o mejor dicho, oficializa la imputación, la comunica al servidor investigado, que se constituye ya como servidor imputado, a efectos de que presente sus argumentos de defensa a través de la figura denominada como descargos, ¿no? El servidor entonces tiene la oportunidad de presentar los descargos hacia la imputación de cargos, valga la redundancia, que le ha remitido el órgano instructor. Luego de ello, el instructor tiene que valorar esos descargos, valorar nuevamente el trinomio de la imputación, pero ya no bajo la figura de una decisión, sino recomendando. Entonces, cuando analicemos qué constituye acto administrativo y qué no, podremos advertir que el acto de inicio de procedimiento disciplinario es un acto administrativo porque contiene una declaración, en específico una decisión, la decisión de iniciar el procedimiento, la decisión de iniciar a ese servidor en específico, la decisión de establecer cuál va a ser la imputación,
bajo conducta de los medios probatorios y la norma jurídica vulnerada con la falta disciplinaria, bajo la decisión de señalar quiénes van a ser las autoridades competentes y bajo la decisión de cuál es la máxima sanción que pueda resultar aplicable al caso concreto. Entonces, sí es un acto administrativo porque constituye per se una decisión de una autoridad administrativa. Y en el resolutor también emite un acto administrativo que es la decisión final, ¿no? A través de ese acto administrativo se va a valorar si es que el servidor es responsable o no y va a decidir si existe responsabilidad o no. Pero en el pronunciamiento final del órgano instructor que se materializa a través del informe final de instrucción, no se decide nada. Es más, ni siquiera va dirigido directamente al servidor, va dirigido al órgano resolutor y el órgano resolutor lo traslada al servidor. Pero el IFI no es un acto administrativo por cuanto no tiene ninguna decisión, tiene un carácter de recomendación nada más. Es por ello que si, por ejemplo, el órgano instructor, a través del acto administrativo de inicio de procedimiento disciplinario, establece como máxima sanción aplicable la suspensión por 12 meses, y luego, después de los descargos y una valoración, en el informe final de instrucción, recomienda la adopción de una sanción por 2 meses, el órgano resolutor solamente utiliza como insumo este informe final de instrucción, pero no resulta vinculante a su decisión. Si se le recomienda 2 meses, el órgano resolutor puede bien, de forma motivada, imponer una sanción mucho mayor. ¿Cuál es el límite? El límite es el fijado a través del acto administrativo de inicio de procedimiento disciplinario, es decir, el primer acto que se emite, con el que se dispone el inicio de procedimiento. Ese es el límite. El informe final de instrucción no constituye límite alguno, pero sí se genera como un acto necesario para el desarrollo del procedimiento, porque este tendría que servir de insumo para el órgano resolutor. ¿Mm? Más aún, creo yo, en el régimen disciplinario, el informe final de instrucción resulta un recurso muy importante para los casos donde el instructor sea el jefe inmediato, porque muchas veces en cuestiones técnicas o en cuestiones de constatar hechos del día a día, es mucho más fácil que el jefe inmediato pueda opinar al respecto. Entonces sirve como insumo o tendría que servir como insumo importante para el órgano resolutor saber cuál es el pronunciamiento que ha hecho el mismo jefe inmediato sobre los descargos presentados por el servidor, tratándose de cuestiones técnicas, por ejemplo, que el órgano resolutor, que en este caso sería el jefe de recursos humanos, quizás no está obligado a saber. Bien, cuando el resolutor recibe el informe final de instrucción, es decir, el pronunciamiento final del instructor, lo tiene que trasladar al servidor. Y el servidor puede o bien no hacer nada, o puede presentar alegaciones por escrito, puede solicitar el desarrollo de un informe oral, o puede solicitar el desarrollo de un informe oral y después del desarrollo o antes del desarrollo igual presentar alegaciones por escrito también. No, no existe incompatibilidad en el ejercicio del derecho a la defensa en ese sentido. Sea cual fuera el caso, se desarrolle o no se desarrolle el informe oral porque así no lo haya solicitado el servidor investigado, pues se emite una decisión final que culmine el procedimiento disciplinario, ¿no? Porque ya habíamos visto que el procedimiento administrativo sancionador, o en este caso el procedimiento disciplinario, culmina con la decisión. Luego, si es que se vaya a impugnar y se presente un recurso de apelación, ese recurso ya inicia otro procedimiento, ¿no? El procedimiento recursivo. Bien, aquí hay un punto importante a tener en cuenta. ¿Cuál es? Que en el régimen disciplinario del servicio civil, el instructor y el resolutor no tienen atribuciones exclusivas de disciplinario. Es decir, no existen autoridades instructoras y resolutoras donde solamente vean temas disciplinarios. No. En el régimen disciplinario del servicio civil, el instructor o el resolutor están encomendadas a autoridades que tienen otras funciones, que tienen sus propias responsabilidades y adicionalmente pueden
evaluar procedimientos administrativos disciplinarios dependiendo de cuál haya sido la sanción máxima aplicable que se haya determinado al inicio del procedimiento. Si es que en caso se determina que la sanción máxima aplicable va a ser una suspensión, entonces el jefe inmediato es instructor, el jefe de recursos humanos es resolutor. Y si fuese la sanción máxima aplicable a la destitución, entonces el instructor es el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad es el resolutor. Entonces, evidentemente, estas autoridades tienen otras obligaciones. Y tan es así que tienen otras obligaciones que no necesariamente o no se les puede exigir ser especialistas en procedimiento disciplinario, o especialistas en potestad sancionadora administrativa, o especialistas en formular la imputación. Y esto es algo muy sensible, porque si el instructor va a ser cualquier jefe inmediato o el jefe de recursos humanos, fácilmente podrían incurrir en errores al momento de elaborar o formular la imputación, determinar cuál es la norma jurídica aplicable al caso concreto, las pruebas, cómo se determina una imputación concreta y necesaria. Porque no es que se describan los hechos y ya, se tiene que determinar cuál es la conducta en específico y cómo es que esta resulta atribuible al servidor investigado, cumpliendo con los principios, entre otros, el principio de tipicidad, el principio de legalidad, principio de causalidad y culpabilidad, que son los más importantes para formular una imputación. Y en este caso, entonces, no todos los órganos instructores son abogados, no todos los órganos instructores tienen conocimiento pleno de derecho disciplinario o de potestad administrativa sancionadora. De esta forma, entonces, tendríamos que tener un mecanismo de salvaguarda o de apoyo o de construcción de esta imputación. De por más que el instructor decida iniciar el procedimiento a través del traslado de la imputación, alguien tiene que construir esa imputación, porque esa imputación no viene solita, no nace del árbol, no se crea. Alguien la tiene que redactar, alguien tiene que escribirla, alguien tiene que recabar los elementos probatorios y para que el órgano instructor pueda comunicar esta imputación. Entonces, en ese caso, tenemos la figura de la Secretaría Técnica y una etapa previa al procedimiento disciplinario. Lo que está en verde aquí es antes del procedimiento disciplinario. No forma parte de algún procedimiento. Secretaría Técnica se encarga entonces de evaluar, investigar, sobre todo cuando existan denuncias, cuando existan reportes, evaluar si es que existe mérito para dar inicio al procedimiento disciplinario. ¿Cuándo sabemos si existe mérito o no existe mérito para dar inicio al procedimiento disciplinario? A través de la búsqueda de los elementos que formulan la imputación. Es decir, Secretaría Técnica se va a encargar prácticamente de construir ese triángulo. Si no lo logra construir, entonces tendría que declarar no al lugar a inicio de procedimiento disciplinario. Y si lo logra construir, entonces se recomienda el inicio de procedimiento disciplinario. Por lo tanto, se puede declarar no al lugar a inicio de PAT cuando la denuncia presentada no tenga medios probatorios y no se puedan realizar requerimientos de información, no haya de dónde jalar pruebas. Se puede declarar no al lugar a inicio de PAT porque em, la conducta que ha sido reportada resulta atípica. Es decir, está permitido, por más de que el denunciante haya creído que eso no se puede hacer, pero sí está permitido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un conductor de una municipalidad acelera en la pista o en una carretera y adelanta a otro vehículo. Eso lo ven algunos vecinos y dicen, no, es una conducción temeraria y lo denuncian, ¿no? Con un video. Se ve a través del video y se ve específicamente ello, pero esto va conforme al reglamento de tránsito, ¿no? Que en algunas ocasiones puede adelantar cuando el vehículo de adelante esté transitando muy despacio. Entonces, esa conducta reportada resulta típica. Por más que haya medios probatorios, no importa, es atípico. No se cumple porque no hay una norma jurídica vulnerada, ni mucho menos que se constituya esto como falta disciplinaria. Por lo tanto, no ha lugar el inicio de PAT y no se desarrolla todo este procedimiento. Por el contrario, entonces, cuando Secretaría Técnica sí logra determinar los tres elementos de una imputación, entonces tendría que trasladarlo al que considera la Secretaría Técnica como órgano instructor. Porque ya habíamos dicho que ser órgano instructor o ser órgano resolutor depende
de la sanción máxima que podría resultar aplicable. Si es suspensión, el instructor va a ser el jefe inmediato. Y si es destitución, el instructor va a ser el jefe de recursos humanos. Entonces se entiende que Secretaría Técnica al momento de decidir a quién le va a pasar, si al jefe de recursos humanos o al jefe inmediato, tendría que también recomendar cuál sería la máxima sanción aplicable sobre el caso concreto. Pero todo bajo efectos de recomendación, porque quien tiene que decidir, según el esquema planteado del procedimiento, es el instructor. Por lo tanto, aquí el instructor tiene algunas opciones. Puede firmar simplemente el documento que se le ha remitido por parte de Secretaría Técnica, a lo que podríamos decir que es una especie de oficializar la imputación formulada por Secretaría Técnica y hacerla suya, pero también puede modificar la imputación. Puede modificar la imputación, puede modificar la redacción, puede modificar debidamente motivado, obviamente, ¿no? También puede rechazar la recomendación y a través de un acto motivado disponer el archivo del caso que no existe mérito para iniciar procedimiento disciplinario, por ejemplo, cuando la conducta sea típica o cuando no existan medios probatorios suficientes que generen indicios que ameriten el inicio de un procedimiento disciplinario. En esos casos, el instructor puede apartarse de la recomendación de Secretaría Técnica. Y también, además, podría apartarse no de la imputación, sino de la sanción máxima que podría resultar aplicable. Si es que, por ejemplo, al jefe inmediato le llega un informe de precalificación donde se esté imputando la comisión de una conducta que constituye falta disciplinaria por actos de hostigamiento sexual o por presuntos actos de corrupción, ¿m? O porque alguien está laborando con un documento falso, el instructor podría, bueno, el jefe inmediato podría decir, yo no soy instructor en estos casos, porque a mí me parece que estas conductas son muy graves. Entonces, si es que es muy grave, la sanción máxima aplicable tendría que ser la destitución en caso se acredite todo esto lo que se está diciendo aquí. Pero yo como órgano instructor no tengo competencias para iniciar un procedimiento disciplinario bajo la máxima sanción aplicable de destitución, porque soy el jefe inmediato. Lo único que puedo hacer es iniciar el procedimiento disciplinario bajo la máxima sanción aplicable de suspensión. Y si es suspensión, luego ya no se va a poder destituir. Y eso va en contra del interés público. Por lo tanto, lo que correspondería acá es remitir a la autoridad que esa persona considera competente, es decir, que el jefe inmediato considera competente. ¿Cuál sería? El jefe de recursos humanos, porque el jefe de recursos humanos es instructor cuando la máxima sanción aplicable es la destitución, ¿no? Remite los actuados al jefe de recursos humanos. ¿Y qué puede hacer aquí el jefe de recursos humanos? Puede aceptar ello y decir, no, si esto es muy grave, entonces existen pruebas suficientes que permitan iniciar el procedimiento disciplinario, entonces se inicia bajo la máxima sanción aplicable de destitución. Pero también puede decir que no, no creo esto, yo creo que debería de iniciarse bajo su suspensión. Entonces, de esta forma hay un conflicto de competencias negativo, ¿no? Donde el jefe inmediato le dice, tú eres competente, y el jefe de recursos humanos le dice, no, tú eres competente. Cuando sucede este tipo de conflictos de competencia negativo, que no es muy común en la práctica, pero puede suceder, se elevan los actuados a la máxima autoridad administrativa y la máxima autoridad administrativa determina quién es la autoridad competente. En este caso, de acuerdo a la gravedad, evidentemente, ¿no? Porque es lo único que te estaría evaluando, la gravedad del asunto de determinarse responsabilidad disciplinaria, cuál sería la máxima sanción aplicable. También podría suceder que eh, Secretaría Técnica haya remitido su recomendación a quien consideró que era el órgano instructor, que en este caso sería el jefe inmediato, digamos, con la máxima sanción aplicable de suspensión, y el instructor no tenga problemas con ello, pero en ese interín el jefe de recursos humanos se entere y considera el jefe de recursos humanos que él es la autoridad competente. Entonces, en este caso tendríamos un conflicto de competencias positivo, porque el jefe inmediato dice yo soy competente y el jefe de recursos humanos dice yo también soy competente, yo soy competente y tú no. En este conflicto de competencias, entonces, también se soluciona de la misma manera. Se elevan los actuados a la máxima autoridad administrativa y ésta decide quién debe de tener la competencia para iniciar el procedimiento disciplinario. Más que todo,
repito, es para evaluar cuál sería la máxima sanción aplicable, porque las autoridades instructoras y sancionadoras o resolutoras también llamadas caen como consecuencia lógica legal a la determinación de la máxima sanción aplicable al inicio del procedimiento disciplinario. ¿Mm? Entonces, aquí podemos ver que Secretaría Técnica tiene un rol muy importante. Porque si bien es cierto, sus informes de precalificación que recomiendan el inicio del procedimiento disciplinario no son vinculantes, porque el órgano instructor puede apartarse, modificar, autorizarlo, lo que fuere, sí está formulando una imputación. Y se entiende que en la práctica el rechazo de los informes de precalificación tendría que ser la excepción. Porque quien sabe más de disciplinario, quien sabe más de normas y de redactar las imputaciones, tendría que ser la Secretaría Técnica. ¿Sí? Tendría que ser la Secretaría Técnica porque específicamente se dedica a eso. Entonces no es descabellado pensar que Secretaría Técnica tendría que formular adecuadamente estas imputaciones. Entonces, la regla común en la práctica es que el instructor acepte las recomendaciones de Secretaría Técnica, ¿sí? Pero sí se puede dar en el marco de sus competencias que lo rechace, que lo niegue, pero siempre con el fundamento debido, con el fundamento debido. Ahora, otra cosa son las decisiones de declarar no al lugar a inicio de PAT. Ojo, porque para el inicio de procedimiento, Secretaría Técnica recomienda, pero para archivar el caso en etapa previa y que no se dé inicio al procedimiento disciplinario, ahí Secretaría Técnica no recomienda, ¿no? No recomienda archivar el caso. ¿A quién no va a recomendar si está dentro de sus competencias? Solita, la Secretaría Técnica tendría que disponer. Podrían ya denominarse, quizás si se modifica la directiva, como disposiciones, ¿no? Disposición de no al lugar, emitida por Secretaría Técnica. Se podría entender mejor el asunto, pero actualmente se llaman informes de precalificación, tanto para recomendar el inicio de procedimiento disciplinario como para determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento. Ambos están contenidos en informes de precalificación. Pese a que a veces para declarar no al lugar inicio de PAT no se necesite precalificar nada. Es decir, calificar la conducta a la falta disciplinaria. No se necesita, ello simplemente se puede archivar por falta de medios probatorios. Entonces, en ese caso, pues podría ser mejor que se llame de diferente manera aquellos actos que declaran no al lugar en inicio de PAT, pero actualmente se denominan también como informes de precalificación. ¿Mm? A ver, Julio César Fernández Moncada dice, doctor, buenas noches, una consulta respecto a la fecha de la toma de conocimiento en el caso que el jefe de recursos humanos sea el denunciado, y la denuncia se presenta al titular de la entidad y deriva a la Secretaría Técnica, ¿sí? Aquí no existen diferencias respecto a la toma de conocimiento, si es que el jefe de recursos humanos es el denunciado o no es el denunciado. La ley no establece una tratativa distinta. Por lo tanto, Servir señalado que para efectos del plazo de prescripción, que supongo que por allí viene la pregunta, la toma de conocimiento del jefe de recursos humanos sigue siendo válida, incluso cuando él es el denunciado. ¿Por qué? Porque de todas maneras el jefe de recursos humanos tiene la obligación de remitir los actuados a la Secretaría Técnica, porque Secretaría Técnica es el encargado de realizar las acciones de investigación. Porque si no ocurre eso, todavía estamos dentro del plazo de prescripción largo, ¿no? Que son de 3 años. Ok. Juan Montiel pregunta, doctor, entonces, ¿el solo incumplimiento de la normativa externa o interna de la institución es medio probatorio para el inicio de paz? No, o sea, no se genera esa conclusión. Mire, acá tenemos tres elementos. Los medios probatorios son una arista distinta a la norma jurídica vulnerada. El hecho de que se afirme que el administrado ha vulnerado alguna norma, eso tiene que ser probado. Esa afirmación tiene que ser probada. Lorena pregunta, cuando la sanción es destitución, ¿quién es el órgano sancionador? El titular de la entidad, la máxima autoridad administrativa. Cuando la sanción es suspensión sin goce de haber el órgano sancionador de recursos humanos, sí. Pero ojo, que estamos hablando cuando la sanción máxima aplicable.
Porque si no, si afirmamos lo que dice expresamente Lorena, de que cuando la sanción es suspensión sin goce de haber, el órgano sancionador de recursos humanos, podríamos incurrir en errores en el caso de, por ejemplo, decir que el jefe de recursos humanos no pueda imponer amonestaciones escritas o la máxima autoridad administrativa no puede imponer una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones. Pero no es así. Ellos sí pueden hacerlo porque la premisa es distinta. No es que cuando la sanción sea de suspensión, el órgano sancionador es recursos humanos, no, sino, ojo acá, cuando se haya determinado al inicio del procedimiento que la máxima sanción aplicable sería la suspensión sin goce de remuneraciones, ahí el jefe de recursos humanos va a ser el órgano sancionador. Ojo, la máxima sanción aplicable. Y eso determinado al inicio del procedimiento. Por lo tanto, si se va a ser la máxima sanción aplicable, el jefe de recursos humanos puede disponer cualquier tipo de suspensión y también amonestación escrita incluso, porque solo se ha determinado la máxima. No se ha determinado que sí o sí se le tiene que suspender si es que es responsable, claro. Doctor Rubén, disculpe. Sí, Doctor Rubén, tenemos una manito levantada de Carlos. A ver si podemos atender su consulta. a ver, sí, ok, Carlos, ok. adelante. Carlos, a ver si puede activar su audio, por favor. Parece que no está, doctor. Podemos continuar. Ok. A ver, pregunta Joana, dice, doctor, buenas noches, una consulta. En caso de que ST recomiende en su informe de precalificación la sanción de suspensión, otra vez. Acá hay que hacer precisiones. ST no recomienda la sanción de suspensión, porque nuevamente vamos a incurrir en ese error, ¿no? Eh, ST lo que hace es recomendar que en caso se determine la sanción, la máxima sanción aplicable sea las de suspensión. ¿Sí? Eso en algunas cuestiones resulta irrelevante, pero si nos mimetizamos, si interiorizamos muy bien esa afirmación, vamos a dar respuesta a muchas interrogantes. Entonces, al inicio del procedimiento disciplinario se decide cuál va a ser la máxima sanción aplicable. Creo que ese es el resumen de todo. Al inicio del procedimiento se decide cuál va a ser la máxima sanción aplicable, no se recomienda, ¿no? Entonces, ST lo que recomienda es la máxima sanción aplicable. Si ST recomienda en el informe de precalificación que la máxima sanción aplicable va a ser la de suspensión, y así se da inicio del PAT con esa misma sanción máxima que pudiera resultar aplicable. Sin embargo, con los descargos se determina rebajar la sanción a una amonestación escrita. ¿Cuál es el documento que emite el órgano instructor? Por ejemplo, ¿no? Si es que mimetizamos e interiorizamos esa regla que había señalado que al inicio del procedimiento se determina la máxima sanción aplicable, esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla, que es el documento que emite el órgano instructor es el informe final de instrucción y luego el órgano sancionador va a emitir la resolución de sanción normal, imponiendo de ser el caso, si se quiere, la amonestación escrita. ¿Por qué? Porque al inicio no se ha recomendado una suspensión. Al inicio se ha determinado que la máxima sanción aplicable va a ser suspensión. Si la máxima sanción aplicable es suspensión, entonces se puede disponer una sanción de amonestación escrita, debidamente sustentado, claro, pero existe esa facultad, esa competencia, perdón. Ahora dice, en amonestación escrita también puede ser el jefe inmediato quien sancione, dependiendo si es que se ha iniciado el procedimiento bajo la sanción máxima aplicable de amonestación escrita, entonces el instructor y el resolutor es el jefe inmediato. Pero ojo, dependiendo de si es que se ha iniciado el procedimiento, determinándose ya de que la máxima sanción aplicable vaya a ser la amonestación escrita. Rodolfo Untiveros dice, doctor, buenas noches. ¿El informe de Contraloría constituye prueba plena o se pueden realizar indagaciones de manera adicional? El TC ya ha dicho hace muchos años que no existe la prueba plena.
¿no? ¿Por qué? Porque si existiría la prueba plena, por las puras desarrollamos un procedimiento. ¿No? Ese sería solamente una pantomima, alguna formalidad nada más, donde solamente el servidor va a presentar formalmente sus argumentos de defensa y de todas formas no se le va a hacer caso porque ya tenemos una prueba plena, ¿no? Entendiendo a la prueba plena como aquella prueba que no admite prueba en contrario. Entonces, los informes de Contraloría ni ningún documento adicional constituye prueba plena. Todo amerita realizar indagaciones, dependiendo de la razonabilidad también. Si un informe de control está debidamente sustentado, la entidad puede considerar que con eso es suficiente, ¿no? No es que esté en la obligación tampoco de contrastarlo, de cotejar y de realizar indagaciones. Las indagaciones constituyen una labor discrecional de la entidad en tanto así considere necesario. ¿No? Y de esta forma, si es que realiza indagaciones y revierte los hechos indicados por el informe de Contraloría, incluso puede archivar el caso, ya sea luego del procedimiento, incluso antes de este, a través de Secretaría Técnica. Bien. Ahora, este es el cuadrito que estábamos necesitando, lo cual podría responder algunas preguntas, ¿no? Y que también puede resultar un poco criticable cuando veamos cuáles son las autoridades instructoras y sancionadoras cuando la máxima sanción aplicable sea la de la amonestación escrita, ¿no? Acá, por ejemplo, podamos ver que la investigación previa y la precalificación le corresponde a Secretaría Técnica de Procedimiento Disciplinario o acá bajo las siglas STPAT, ¿sí? Y ese TPAT va a recomendar la máxima sanción aplicable, que puede ser amonestación escrita, suspensión o destitución. Y ojo, cuando hablamos de máxima sanción aplicable de suspensión, estamos hablando de una suspensión de 12 meses. ¿Por qué? Porque la ley no permite 13 meses, ni 12 meses y un día, sino 12 meses. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, da igual decir suspensión sin goce de remuneraciones o suspensión por 12 meses, porque es la misma sanción máxima aplicable. Ahora, si es que vemos en la parte naranja, nos vamos a dar cuenta cuáles son las autoridades instructoras y sancionadoras que tendrían que actuar en tanto se haya determinado que esa va a ser la máxima sanción aplicable. Y si vemos amonestación escrita, la autoridad instructora y la sancionadora es el jefe inmediato en ambas. Es decir, el jefe inmediato es instructor y el jefe inmediato es sancionador. El jefe inmediato va a decidir iniciar el procedimiento disciplinario y el jefe inmediato también va a concluirlo. Lo cual rompe la regla que antes les había señalado que tienen que ser personas distintas, tanto el instructor como el sancionador, pero así está determinado, ¿no? Y de todas maneras, en la práctica no generaría afectación alguna, porque las amonestaciones escritas no tendrían que generar demérito alguno. Las amonestaciones escritas no generan efectos prácticamente. Por ello, muchos doctrinarios pueden considerar que las amonestaciones escritas no son sanciones propiamente dichas, por más que la ley lo disponga así. ¿Por qué? Por efectos de la rehabilitación. ¿Para qué sirve una amonestación escrita, por ejemplo? ¿No? ¿Para qué sirven las sanciones? ¿Qué efectos tiene una suspensión? ¿Qué efectos tiene una destitución? ¿Y qué efectos tiene una amonestación escrita? El efecto de la destitución es que se eh, rompe el vínculo laboral y más aún si se activa la inhabilitación, que por 5 años esa persona sancionada no puede prestar servicios para el Estado. Ese es el efecto de la destitución. El efecto de la suspensión es que durante un tiempo determinado, que puede ser desde un día hasta 12 meses, el servidor no va a laborar, no va a laborar y tampoco se le va a otorgar pago alguno por ese tiempo. Esos son los efectos. Y de la amonestación escrita es prácticamente una sanción moral que se inscribe en su legajo, nada más, que se inscribe en el legajo, eh, y ya. O sea, podríamos decir, no, pero es que la amonestación escrita podría ser considerada como un factor de antecedente negativo para el servidor, para que a futuros casos se le imponga una sanción disciplinaria, que podría ser, pero no puede ser aplicable esa situación. ¿Por qué? Por la figura de la rehabilitación. Se entiende que todas las sanciones están supeditadas a la rehabilitación, porque no pueden existir para siempre y por siempre.
¿sí? La suspensión, la suspensión se rehabilita según el reglamento nacional, perdón, según el reglamento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, se rehabilita en tanto dure su vigencia. Es decir, que si te suspenden por 5 meses, al término de los 5 meses ya estás rehabilitado. ¿Y qué significa eso? Que estoy rehabilitado. Que tienes las mismas condiciones, la misma calificación, debes de ser tratado de la misma manera que un servidor que nunca ha cometido falta. Esa es la rehabilitación. Entonces no se puede considerar esa sanción rehabilitada como un factor negativo. No, no se puede. Entonces, las amonestaciones escritas, ¿en qué momentos se rehabilitan? Si no están supeditadas a un tiempo, ¿no? No es como en la suspensión, que sí están supeditadas a un tiempo y ese tiempo, pues, culmina la vigencia de la suspensión y ya estás rehabilitado. Pero en la amonestación escrita, como no tiene tiempo, su rehabilitación es automática. Y si su rehabilitación es automática, entonces una amonestación escrita no puede constituir como un factor agravante de responsabilidad para futuros casos. Y de esta forma, entonces, se puede sustentar que la amonestación escrita no tiene efectos, no tiene efectos legales, ¿no? Puede ser que las entidades mal apliquen esto como un factor antecedente negativo. Eso sí, no se podría negar que en la práctica puedan realizarse esas prácticas, ¿no? Pero legalmente, no. Legalmente no. Bien, a ver, pregunta, Fausto pregunta, el doctor Fausto dice, en las entidades públicas, en lo administrativo, las sanciones si están establecidas en el TUPA y también el reglamento de sanciones e infracciones según sea la entidad. Ah, ya, acá no estamos hablando de disciplinario, colega Fausto, acá estamos hablando de infracciones administrativas. No, pero no están en el TUPA, están en el RASA, en la tabla de infracciones y sanciones, ¿no? Pero eso también debe estar publicado en la entidad publica ello, pero no, el tema de ahora es disciplinar específicamente. Marisela pregunta, si el secretario técnico emite su informe de archivo, ok, por falta de pruebas, más adelante otro secretario técnico puede desarchivar por prueba nueva. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y aquí vamos otra vez aquí, ¿no? Secretaría técnica puede disponer el archivo, sí. ¿Por qué? Ya hemos visto. Dos razones principales: atipicidad o falta de pruebas. Falta de pruebas sobre los hechos mismos o falta de pruebas sobre la calificación de la conducta, además, ¿no? Pero en ese caso, entonces, si es que luego llegase una nueva denuncia o un nuevo reporte que adjunte esas pruebas que le faltaban al secretario técnico, se puede recomendar el inicio de procedimiento. Porque no es que se haya archivado por atipicidad. No es que luego de las investigaciones preliminares se haya determinado que el servidor no es responsable, sino lo que se archiva es por falta de pruebas. Por falta de pruebas. Esto tiene que ver mucho con las excepciones del non bis in idem, ¿no? Porque aquí en estos casos algunos administrados, algunos servidores alegan que se estaría transgrediendo el non bis in idem, el hecho de que no se puede investigar a la misma persona por los mismos hechos, bajo el mismo fundamento, por una segunda vez, ¿no? Y podría ser de que se entienda de esta forma, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que este non bis in idem tiene dos excepciones. Es decir, aun cuando coexiste la identidad del hecho, la identidad del fundamento, la identidad del sujeto perseguido, aun cuando coexistan esos tres elementos, no se aplica la prohibición del non bis in idem cuando se advierta primero que la investigación realizada y archivada ha sido realizada de forma deficiente, con ilegalidad manifiesta, y en ese caso se puede reabrir. Y segundo, cuando existan un nuevo estándar probatorio. Lo que postula Joana, ¿no? Que se presenten nuevas pruebas, que se presenten nuevas pruebas. Y en ese caso se puede recomendar el inicio de procedimiento disciplinario. Ojo, siempre y cuando se esté dentro del plazo de prescripción, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del plazo de prescripción.
Ok, Joana, la segunda pregunta es un poco más compleja, la vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, hoy día, pero un poco más adelante cuando veamos reformulación de la calificación jurídica, porque Joana nos dice, ¿qué se puede realizar o qué se puede hacer si dentro ya del procedimiento disciplinario instaurado, después de los descargos, se advierten nuevas pruebas? ¿Se puede ampliar estas conductas en el órgano instructor? Y la respuesta inicial conforme al estadio en el que estamos llevando la clase, sería no, porque ya habíamos dicho que al inicio del procedimiento disciplinario se limita el análisis. No pueden sancionarme por hechos que no hayan sido delimitados al inicio del procedimiento. Si me inician el procedimiento por A y B, al final yo no puedo ser sancionado por A, B, C, D, E, porque si no significaría que se han desarrollado sanciones sin procedimiento. Esa es la respuesta a priori. ¿Tiene hay alguna forma de sancionarlo por A, B, C, D, E, o al menos analizar A, B, C, D, E si es que se ha iniciado solamente por A y B? Sí, sí existe la forma, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Las amonestaciones escritas durante un año, dice Efraín, ¿cuántas amonestaciones puede tener? Infinitas, no hay un número determinado. Juan Orregoso dice, pero la amonestación escrita es la base para una sanción más grave. Sí, en principio tendría que ser así, colega Orbegoso, pero el problema es que el Tribunal del Servicio Civil, Servir, vinculan la vigencia de la sanción de suspensión con la rehabilitación. Y la rehabilitación no, perdón, la rehabilitación impide que se constituyan como criterios agravantes para sanciones más graves. Por lo tanto, eso hace que las amonestaciones escritas no puedan constituirse como antecedentes. Y lo dice el propio Tribunal de Servicio Civil en un precedente vinculante, Resoluciones a la Plena 001 del 2021, de las suspensiones. Y luego se emitieron nuevos informes técnicos donde dijeron, bueno, la amonestación escrita con mucha mayor razón, pues, ¿no? Si las suspensiones al culminar, al culminar su vigencia se entienden por rehabilitadas, las amonestaciones escritas no van a estar vigentes para siempre. Y se entiende que una amonestación escrita es mucho menos gravoso que una suspensión por un día. Y si la suspensión por un día se rehabilita en un día, entonces la amonestación escrita no podría durar para siempre. Tendría que ser menos de un día. Entonces, ¿cuándo? Automáticamente. La amonestación escrita se rehabilita automáticamente, tiene su vigencia automáticamente y por lo tanto después no se puede constituir como antecedentes. Yo creo que aquí el problema es que se ha vinculado, uniformizado la vigencia con la rehabilitación. Podría ser que luego se modifique el régimen disciplinario, por ejemplo, y se indique que se rehabilitan las sanciones al doble tiempo de su vigencia. Por ejemplo, si me suspenden 5 meses, va a tener vigencia 5 meses, pero la rehabilitación recién se va a activar a los 10 meses, digamos. ¿No? Y de esa forma, entonces tengo 5 meses donde el servidor se pueden considerar esos factores como antecedentes negativos. Pero no está así en la ley. No está así en la ley. A falta de regulación, se determina que la rehabilitación opera justo cuando culmina la vigencia. Bien, Rodolfo Untiveros pregunta si en una sanción de 6 meses el sancionado apela al servir y se cumple la sanción antes que se pronuncie el servir, ¿se reincorpora o no el sancionado? Sí, 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 sí. O sea, la apelación no puede ir en contra del servidor y la apelación no suspende la ejecución de la sanción de suspensión. Por lo tanto, así apeles o no apeles, igual se va a ejecutar la sanción hasta que se emita el pronunciamiento del Tribunal de Servicio Civil. Y si ya se ha consumado los efectos de la sanción, han pasado los 6 meses y el Tribunal de Servicio Civil no se ha pronunciado, el servidor tiene que ser reincorporado porque ha cumplido con su sanción, ¿no? La reincorporación se da bajo dos causales. Una, que ha cumplido con la sanción, y otra, el Tribunal de Servicio Civil, antes del vencimiento de la sanción, o en el caso de destitución también, dispone la nulidad de los actuados o declara fundado la apelación. En esos casos se produce la reincorporación inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque no existe mérito, pues, para que el servidor siga suspendido. La entidad tendría que decir, ¿por qué sigo suspendido en el séptimo mes? No hay razón, no existe justificación. ¿Mm?
Francesca pregunta, ¿qué ocurre si el ST, una vez pasado el corto plazo de prescripción, corto plazo de prescripción, emite un informe de sanción? ST no emite informes de sanción, emite informes de precalificación. Ah, ya, debe ser así, de informe de precalificación. Considerando que ya prescrito por notificación después, no, ya, hay muchas palabras que no tienen sentido en la pregunta. Discúlpame, Francesca. ¿Podrías reformular la pregunta? O si no, levantas la manita y ya voy a estar al tanto para que puedas preguntar y vamos a ayudar a todos para que podamos entender, ¿sí? Discúlpame. Marisela pregunta, pero ya perdimos la hilación de esa pregunta. ¿Y se continuaría computando el plazo prescriptorio en ese caso? No sé de qué caso estábamos hablando. Disculpa, Marisela. ¿Podrías también completar la pregunta abajo? Y hay tiempo todavía y vamos a poder resolver, ¿sí? Disculpe, muchas gracias. Efraín dice, ¿servir qué tiempo de plazo tiene para resolver una apelación? ¿Y qué hacer si se demora más de 7 meses? Ok, esto creo que ya lo habíamos visto igual en la clase pasada, pero en enero del 2025, o sea, este año, hace poquito, bueno, se ha modificado el reglamento del Tribunal de Servicio Civil y se ha señalado expresamente que el tribunal tiene eh, 10 días hábiles para calificar y 65 días hábiles para resolver, desde que los actuados son elevados, ¿no? Entonces, 75 días hábiles. 75 días hábiles. Y más los 10 días hábiles que tiene la entidad, pues ya digamos 85 días hábiles para elevarlo, ¿no? Y en ese caso, si sumamos esos días hábiles o convertimos esos días hábiles a meses, serían 4 meses. 4 meses que el Tribunal de Servicio Civil tendría que demorarse para resolver una apelación, según el reglamento, según la norma que recién ha sido aprobada en enero, ¿sí? Si ha sido aprobada en enero, todavía entonces las apelaciones que han sido presentadas en esa fecha con la vigencia de ese reglamento todavía no se ha visto frutos y tampoco se puede exigir porque todavía no han pasado esos 4 meses, ¿sí? Ahora, ¿qué tiempo de plazo tenía para resolver una apelación antes de enero? O sea, el año pasado, en los anteriores años, no había un plazo específico en la norma especial. No había un plazo específico. Por lo tanto, algunos administrados consideraban que era el plazo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que era de 30 días. Porque en la ley dice así, ¿no? En la ley de procedimiento administrativo general, que una vez presentada el recurso, la entidad tiene 30 días para resolver el recurso de apelación, lo cual es imposible para la gestión documental que se tenga que hacer, ¿no? Es evidente que el Tribunal de Servicio Civil tendría que demorarse un poco más, pero no había norma que lo establecía. Ahora sí, el reglamento del Tribunal de Servicio Civil. Ahora, si es que dicen si es que esa norma es legal o no es legal, podríamos interpretarlo, ¿no? Porque no ha sido señalada a través de una norma con rango de ley, sino un decreto supremo, ¿sí? Pero al menos esa norma sigue en vigencia, es una norma reciente, ¿no? ¿Qué hacer, dice Efraín, si se demora más de 7 meses? Puedes tú no esperar al Tribunal de Servicio Civil eh, y presentar una demanda de acción contenciosa administrativa para que el Poder Judicial evalúe esto. En algunos casos es estratégico hacerlo. O si no, presentar una queja por defecto de tramitación al propio Tribunal de Servicio Civil para que aceleren tu caso. Y eso también funciona. Dependiendo de la estrategia, la verdad. Depende de la estrategia. Karina Zamora pregunta, ¿puede haber una sanción de descuento inmediato sin previa comunicación, sin antes haberse tenido una amonestación verbal o escrita? Allá. Acá me parece que se tiene una premisa, como que un dogma, ¿no? Como que las sanciones son escalonadas. Y eso era así en el anterior régimen. En el anterior régimen disciplinario, antes del 2014, el régimen era así. Me parece que eso ha calado mucho en las personas, de que primero es amonestación escrita, luego de las amonestaciones escritas, luego vienen las suspensiones y después de las suspensiones recién llega la destitución. ¿Sí? Ese es escalonado. Pero el régimen disciplinario de servicio civil, de la ley de servicio civil, no es escalonado. Pueden existir entonces suspensiones sin que antes existan amonestaciones escritas. O también destitución de frente, ¿no? Si es que se comete un acto de corrupción, por ejemplo, no se va a evaluar si es que antes tiene amonestaciones escritas, suspensiones. La destitución se sustenta
en la gravedad misma de la conducta. Bien, a ver, viene la pregunta. ¿Qué ocurre si se le inicia PAD paralelamente a un mismo servidor sobre hechos similares? Debieron realizarse en un solo PAD, pero no fue así. Dependiendo de cuán similares son, porque si dicen son similares, entonces no son los mismos hechos. Si son los mismos hechos, entonces aplicaría non bis in idem. Pero si son dos conductas distintas, sí se puede iniciar procedimiento disciplinario, sí se pueden iniciar diferentes procedimientos disciplinarios, dependiendo del caso concreto. ¿Mm? Pero si son diferentes, se pueden iniciar procedimientos disciplinarios paralelos. ¿Mm? Si son los mismos, no, pero si está diciendo hechos similares, entiendo yo que no son los mismos hechos. Buenas noches. ¿Qué grado de importancia tiene la notificación del administrado? Total. Tiene toda la importancia, porque si es que no se notifica adecuadamente, ese acto administrativo no es eficaz. Es decir, si no es eficaz, no genera efectos jurídicos. Si no genera efectos jurídicos, digamos, un acto de inicio de procedimiento disciplinario que disponga que disponga el inicio de procedimiento disciplinario y no haya sido notificado, no se ha iniciado nada, porque con la notificación es con lo que se inicia. Con la notificación es que surte efectos jurídicos. ¿Mm? Bien. Entonces, para disponer el inicio de procedimiento disciplinario, la entidad tiene que formular la imputación, ¿no? La imputación la hemos formulado a través del triángulo. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos importantes. Los hechos, que son la conducta imputada, las normas, o sea, la norma jurídica vulnerada y la falta disciplinaria, y las pruebas, ¿no? El análisis del estándar probatorio que se realice sobre los hechos. Sobre esto, entonces, cuando se determine la conducta imputada, ya se va a saber quién es el servidor que resulta ser investigado, porque lo que se imputan aquí son conductas, ¿no? No son hechos. No se puede imputar, por ejemplo, se declaró la nulidad de un acto administrativo, o se perdió un expediente, o caducó un procedimiento sancionador. No, esos son hechos nada más. Conductas se necesita. ¿Qué hizo? ¿Quién? ¿Qué acción? ¿Qué omisión atribuible a un servidor? ¿Mm? Eso es lo que se imputa. Y por lo tanto, a partir de la conducta imputada se determina la identificación del servidor a investigar. ¿Cómo se llama? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué condición? ¿Qué rol? Y a partir de la falta disciplinaria se va a determinar la máxima sanción aplicable. Porque si la falta disciplinaria está recogida en la Ley de Servicio Civil, específicamente en el artículo 85, la máxima sanción aplicable puede ser la de suspensión o la de destitución. En cambio, si no está ahí, pero sí está la falta disciplinaria en el Reglamento Interno de Servidores Civiles, que es un documento de gestión que es aprobado por la misma entidad, entonces la máxima sanción aplicable sería la amonestación escrita. Entonces, trabajando con las sanciones con las faltas graves, por así decirlo, que están establecidas en la Ley de Servicio Civil, la determinación de la máxima sanción aplicable se tiene que estar contenida en el acto de inicio de paz. Ya habíamos visto que si es suspensión sin goce de remuneraciones, la máxima sanción aplicable, entonces el órgano instructor es el jefe inmediato. Y si fuera la destitución, la máxima sanción aplicable, el órgano instructor va a ser el jefe de recursos humanos. Entonces, si es que eso es determinado por ley, entonces la determinación de la autoridad instructora cae por defecto. Y de esta forma se genera ya el contenido del acto de inicio de PAT. Se tiene que poner que la identificación del servidor, cuál es el hecho imputado en específico, las normas jurídicas que habría vulnerado el servidor, considerando la falta disciplinaria, las pruebas o el estándar probatorio que se realice sobre ello, la determinación de la máxima sanción que podría resultar aplicable y el órgano instructor. ¿Quién va a ser el órgano instructor? Acá, por ejemplo, se puede ver un caso donde el Tribunal de Servicio Civil declaró la nulidad de una sanción porque no se determinó cuál era la conducta. O sea, existe una serie de hechos, los documentos son descritos en todo el acto de inicio de procedimiento disciplinario y también en la sanción, pero no se determina cuál es la conducta. Y eso pasa, todavía sigue pasando muchas veces. Las entidades no imputan adecuadamente, no realizan un estándar bajo imputación concreta, bajo imputación necesaria, determinar cuál es la conducta en específico. Y eso es importante. Si no, no, no se permite el análisis de un procedimiento disciplinario si es que no se sabe cuál es la conducta que se está imputando.
Acá, por ejemplo, también, ¿no? El hecho de describir todos los documentos que están en el expediente sin hacer un análisis de estos puede generar problemas a futuro, porque uno no sabe por qué le está dando valor probatorio a un documento en específico. O sea, el consejo para los que trabajan en Secretaría Técnica es siempre, siempre expliquen cómo es que se está interpretando un medio probatorio, por qué se le está dando valor probatorio a un documento, o a una fotografía, o a un video, qué es lo que ven, qué es lo que aprecian, cómo lo califican. Y un consejo para los abogados de defensa en ese caso también es evaluar cuál es el sustento probatorio que le está dando la entidad sobre los documentos, sobre el estándar en general, para poder advertir allí si es que existen otros medios probatorios mucho más suficientes que puedan rebatir los hechos imputados, para generar un análisis objetivo sobre esto. Y tercero, también la norma jurídica vulnerada, ¿no? Aquí solamente se puede poner normas aplicables al caso concreto. Si cada servidor tiene su rol propio, sus funciones propias, entonces solamente las normas jurídicas que resulten aplicables a su ámbito. Si vamos a imputar normas, por ejemplo, el jefe de tesorería fue negligente en el desempeño de sus funciones porque vulneró las normas del presupuesto atribuibles al jefe de presupuesto, pero eso no son normas propias de la tesorería. Entonces no puede ser responsable por vulnerar normas que no le resultan ser aplicables. Y eso tiene que formular bien la entidad y tiene que advertir bien al servidor y su defensa. A ver, ¿tenemos preguntas? Sí. ¿Cuál es la norma para que la apelación dure 4 meses? No me acuerdo el número, perdón, pero ahorita lo puedo buscar. ¿Sí? Decreto Supremo 014/2025 de la PCM. No dice 4 meses, dice 65 días hábiles para calificar, perdón, 10 días hábiles para calificar, 75 días, 65 días hábiles para resolver, que en total son 75 días hábiles y en total suman más o menos 4 meses, ¿no? Ahí lo podemos ver. Ana dice, si el trabajador es extranjero y no tiene dirección en Perú, ¿cómo se le oficia un acto administrativo para que éste tenga legalidad? Muy bien. Si no tiene dirección en Perú, se tiene que notificar igual en su domicilio, ¿no? Utilizando el consulado, por ejemplo. El régimen de notificaciones no es distinto a la ley de procedimiento administrativo general. Y en ello también yo considero que hubo una falla al momento de elaborar la ley de servicio civil, ¿no? Porque si es que en los procedimientos disciplinarios estamos tratando de generar efectos jurídicos a actos administrativos respecto de servidores, es decir, que tienen un vínculo de sujeción especial con la entidad, que laboran en la entidad o hayan laborado en la entidad, entonces tendría que ser un régimen de notificación más flexible que el que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque la LEPAC, la Ley 274444, establece un régimen de notificaciones para ciudadanos en general, que no tienen algún vínculo de sujeción especial, y por ello pues tiene que ser en su domicilio para generar garantías. Pero como el régimen disciplinario, bueno, la ley de servicio civil en su reglamento han establecido un régimen de notificaciones específico, eso hace que tengamos que acomodarnos a las reglas de la notificación de la ley del procedimiento administrativo general, que no ha sido redactada pensando en estas situaciones, pero que resulta aplicable. Maribel Salinas pregunta, doctor, buenas noches. La Contraloría emite un informe recomendando el inicio de PAT de un residente del proyecto. Sin embargo, el residente tiene modalidad de contrato por locación. En este caso, procede el inicio de PAT. Si es locación de servicios, no tiene un vínculo laboral y por lo tanto no procede el inicio de procedimiento disciplinario por incompetencia. Bien. Acá entonces para la calificación jurídica podemos ver este cuadro donde dice la imputación es fáctica y es jurídica, ¿no? En cuanto a la imputación fáctica tenemos que evaluar los hechos, es decir, narración concreta de los hechos, en específico de la conducta, ¿no? Porque cuando hablamos de acción u omisión atribuible a un servidor civil, estamos hablando de una conducta. Y esta conducta debe de estar acreditada. Entonces, los medios probatorios que sustenten precisamente esa narración de los hechos que se haya imputado. Luego después, evaluar cuál es la norma jurídica que se haya vulnerado a raíz de los hechos atribuidos por acción u omisión.
Es decir, tiene que haber una relación, una conexión, un engarce entre la norma jurídica vulnerada y los hechos. Y luego a partir de ello determinar cuál sería la falta. Y en tipologías de faltas en el régimen disciplinario de servicio civil tenemos solamente dos tipologías, las faltas graves y las faltas leves. Las faltas graves están contenidas en la ley del servicio civil, en el artículo 85, y las faltas leves están en el RIS, en el Reglamento Interno de Servidores Civiles que cada entidad tiene. ¿Sí? Que cada entidad tiene la potestad de calificar faltas, pero solamente leves, que ameriten a lo mucho una sanción de amonestación escrita. ¿No? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un caso de un análisis. A ver, dice, la falta sería negligencia en el desempeño de las funciones. Si la falta es negligencia en el desempeño de las funciones, entonces se tiene que acreditar un actuar negligente o una omisión negligente, porque la negligencia se puede cometer por acción o por omisión, y también que esas funciones estén dentro del marco de su desempeño. Es decir, cuál es la función de la cual habría sido negligente. Todos los servidores tienen funciones distintas, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuál es el rol que tiene ese servidor en específico. Siguiente análisis, determinar cuál es el rol. Y el rol que tiene este servidor es especialista judicial de audiencias. Bien, especialista judicial de audiencias. ¿De qué se le imputa? De que no habría cumplido con grabar el audio en el sistema, no habría redactado el acta o índice de audiencia para asociar en el sistema en el plazo establecido, y no habría devuelto el expediente con el acta al especialista de causas en el plazo establecido, y no habría reprogramado la continuación de la audiencia en el sistema respecto a 116 expedientes judiciales, ¿no? Y después se enumeran cuáles son esos 116. De esta forma, entonces, se necesita que exista una norma que establezca que ese servidor, especialista judicial de audiencias, tenga por función grabar el audio en el sistema, redactar las actas, el índice de audiencias, devolver el expediente con el acta al expediente judicial de causas. Tiene que haber una norma que expresamente diga que estas funciones tienen que ser realizadas por el especialista judicial de audiencias. ¿Y quién tiene la labor de exponer estas funciones? Pues es la propia entidad. Y en este caso se han expuesto a través del reglamento del nuevo despacho judicial del módulo penal corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, donde se establece que son funciones del especialista judicial las realizar grabaciones en audio, redactar el acta de registro de audiencia y entregarla luego al especialista judicial de causa, reprogramar en el sistema las fechas de audiencias. Entonces, precisamente todas las conductas que no habría realizado al servidor. Por lo tanto, se advierte que existe una negligencia por omisión, ¿no? Se determina de esta forma la conducta específica, independientemente de los documentos que hayan llegado, ¿no? Porque a veces las entidades eh, depositan energías en describir los documentos que cuenta el expediente, y luego no existe tanto análisis en determinar cuál es la imputación en específico, cuál es la conducta, ¿no? Y esa sería la conducta ubicada en la tercera columna, ¿no? Y de esta manera, independientemente de los documentos que hayan llegado o no hayan llegado, esa sería la imputación, y a partir de ello se determinarían cuáles son las pruebas, ¿no? Por ejemplo, un informe, un memorando, las declaraciones o los mismos expedientes. ¿Mm? Bien. A ver, pregunta. Mi tocayo Rubén dice, si la Contraloría emite su informe a la entidad para que se instaure PAT, ¿Secretaría Técnica puede declarar no al lugar si no reviste falta? Sí. ¿Cuál es su marco normativo? La independencia, primero, del Sistema Nacional de Control y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Las OSIs no son superiores o no son un órgano jerárquico superior de Secretaría Técnica. No son sus jefes inmediatos, no, nada. Secretaría Técnica es autónoma e independiente y por lo tanto puede disponer, no da lugar a inicio de procedimiento disciplinario, incluso de los informes de control que emita la Contraloría o los órganos de control institucional. ¿No? Si Efraín dice, si en una resolución está mal redactada, un ejemplo en el contexto indica una suspensión, pero en la parte resolutiva indica destitución, ¿cómo resuelve servir? Dependiendo del caso. Ahí habría que valorar la resolución. De repente se trata de un error material,
De repente se trata de un error material, de repente se trata así de un error de motivación, que si todo el considerando hace pensar de que se le va a suspender al servidor, pero luego se le destituye, ahí sí habría un error de motivación, pero puede ser también que haya un error de tipeo o de copia de fragmentos que no corresponden al párrafo y que no inciden en su validez, ¿no? Que no repercuten en su validez porque no son trascendentes. Depende del caso concreto. Bien. Ah, Manuel dice, si el órgano instructor opina 5 días de sanción, el órgano instructor, ¿sí? ¿Sería legal que el órgano sancionador resuelva 15 días y ejecute los 15 días al servidor? Ya, depende, Manuel. La palabra opina ahí es muy importante porque el órgano instructor no opina al inicio del procedimiento disciplinario. El órgano instructor al inicio del procedimiento, como ya habíamos dicho, decide la máxima sanción aplicable. Si el órgano instructor en el acto de inicio de PAT ha decidido que la máxima sanción aplicable sea la de 5 días de suspensión, entonces el órgano sancionador no puede transgredir esa decisión, porque esos son los límites. Pero si es que el órgano instructor ha decidido al inicio del procedimiento disciplinario la sanción de suspensión, la máxima sanción de suspensión de 12 meses, y luego el órgano instructor en su informe de final de instrucción recomienda la imposición de 5 días de suspensión, entonces el órgano sancionador solamente está limitado respecto de lo que se haya dispuesto al inicio del procedimiento. En el informe final de instrucción no se contiene ninguna decisión y su recomendación solamente constituye como un insumo para el órgano sancionador. No es vinculante. Ahora vamos a ver presupuestos para la configuración de concurrencia de infractores, es decir, qué ocurre cuando exista más de un infractor, cómo se va a procesar, partiendo ya de las ideas que hemos visto anteriormente. Punto número uno. Para la presencia de concurrencia de infractores tiene que haber dos requisitos. Uno, pluralidad de infractores, es decir, más de un servidor o funcionario público que haya cometido esa conducta. Y dos, unidad. Y con unidad nos referimos tanto a unidad de hecho como unidad de norma. Esto es importante porque a veces las entidades también yerran en la interpretación de la unidad de hecho como presupuesto para la configuración de la concurrencia de infractores. Cuando hablamos de unidad de hecho nos estamos refiriendo a un mismo suceso fáctico que sea cometido por todos los infractores, en pluralidad, claro, pero en un mismo lugar o tiempo. En un mismo lugar o tiempo. De esta forma, entonces, si es que si es que se indica que hay concurrencia de infractores al momento de emitir una resolución que ha sido validada por una autoridad, que ha sido sustentada en un informe legal y en otros informes técnicos, aquí no estamos hablando de concurrencia de infractores, porque el informe legal se ha emitido en un tiempo determinado, luego los vistos buenos también en un tiempo determinado, y la resolución se ha suscrito después, y la ejecución de ese acto se ha realizado después de su suscripción. Es decir, no existe un mismo suceso fáctico. Existen diferentes sucesos fácticos vinculados. Por lo tanto, aquí no estaríamos hablando en concurrencia de infractores porque no hay unidad de hecho. Y la otra característica o el otro presupuesto es que sea la unidad de la norma, es decir, la misma infracción catalogada como falta, la misma norma jurídica que haya sido vulnerada. Aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, los comités de selección. Los comités de selección, de forma colegiada, generan una decisión. Y en esa decisión sí advertimos estos presupuestos, ¿no? Pluralidad de infractores, el mismo suceso fáctico materializados en una sola acta, por ejemplo, y con la misma infracción. En ese caso sí estamos hablando de concurrencia de infractores. Acá vemos algunos ejemplos donde no se ha argumentado debidamente la existencia de un concurso de infractores referida a la unidad de hecho, ¿no? Porque, como dice allá arriba, unidad de hecho no implica unidad de contexto. Puede que en un contexto amplio
varios servidores hayan cometido una falta o entre todos hayan cometido una falta, pero eso no significa de que exista un concurso, ¿no? O una concurrencia de infractores, porque no existe una unidad de hecho, es decir, el hecho no se ha generado en el mismo tiempo y lugar, porque cada quien tiene roles distintos. Donde tengan roles iguales, los infractores, allí estaremos frente a una concurrencia de infractores. Por ejemplo, nuevamente, los comités de selección. ¿No? Por ejemplo, en la parte de la izquierda vemos, la entidad inició procedimiento, no hay servidores entre los que se encontraba la impugnante, cinco de ellos, el gerente general, director de oficina de administración, jefe de unidad de contabilidad, el coordinador de almacén central, entre otros, ¿no? Mientras que la impugnante era encargada de la dirección de la oficina de asesoría legal en la fecha que ocurrieron los hechos. Situación que lleva a colegir que, debido a la variedad de cargos existentes, cada uno desarrolla funciones distintas en tiempos distintos. Si son tiempos distintos, entonces no existe unidad de hecho. Si no hay unidad de hecho, no hay concurso de infractores. Y en el segundo también se advierte lo mismo, ¿no? Debido a la diferencia de cargos de cada uno de ellos, las diferentes funciones y momentos en que ocurrieron los hechos, se infiere que no existe unidad de hecho imputada. ¿Por qué es importante esto? Porque es crucial determinar cuándo existe pluralidad de infractores y cuándo no, a partir de de las autoridades instructoras. Porque como se va a desarrollar un solo procedimiento en la pluralidad de infractores, esa autoridad competente tiene que tener competencia para procesar a todos y no solamente a algunos. ¿No? Acá está el ejemplo válido, comité de selección. Existen tres servidores que todos son miembros del comité de selección conforme al reglamento de contrataciones públicas, ¿no? Que actualmente todavía sigue vigente hasta este mes. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el contenido del acto de inicio de PAT bajo concurso de infractores. Diferencias entre lo que hemos visto antes, identificación, porque aquí ya se va a identificar una pluralidad de infractores, ¿sí? Diferencias también con la determinación de la máxima sanción aplicable y la consecuencia de asignación de cuál va a ser la autoridad instructora. Porque, ¿qué pasa si los infractores no tienen el mismo jefe inmediato y la sanción aplicable, la sanción máxima aplicable va a ser la suspensión? Podríamos decir, como tienen jefes inmediatos distintos, vamos a tener tres órganos instructores distintos y eso no puede ser porque solamente es un procedimiento. Entonces, uno de esos jefes tiene que ser el órgano instructor. Uno de esos jefes inmediatos de la pluralidad de infractores, que en este caso son tres, tiene que ser el órgano instructor. ¿Y cuál es la regla? Como dice ahí en el recuadro de abajo, asume la autoridad de mayor nivel jerárquico. A igual rango lo determina la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, acá, ¿no? Si el servidor A es jefe de la unidad de logística, si el servidor B es coordinador, si el servidor C es especialista legal, ambos han actuado en concurso de infractores, entonces será el órgano instructor la autoridad de mayor nivel jerárquico. El jefe inmediato de mayor nivel jerárquico. ¿Quién es el jefe inmediato del jefe de logística? El jefe de la oficina de administración, digamos. ¿Quién es el jefe inmediato del coordinador? El jefe de logística. ¿Y quién es el jefe inmediato de especialista legal? El gerente general, ¿no? Ese especialista legal es especialista de la gerencia general. Por lo tanto, en este caso, ¿quién asume la autoridad instructora? El gerente general. No evaluamos el mayor nivel jerárquico de los infractores, sino de los jefes inmediatos como posibles autoridades instructoras. ¿Y acá qué pasaría si es que tenemos a jefes inmediatos que tienen la misma línea jerárquica? Pues ante igual rango lo determina la máxima autoridad administrativa, ¿no? Ya convirtiéndose en esa regla, ¿no? Cuando existan disputas respecto de la competencia, la máxima autoridad administrativa lo determina. Bien, a ver, el colega Jorge pregunta, doctor, ¿se puede iniciar en el Poder Judicial un PAT y a la vez un proceso ante la ONAC por una misma infracción? ¿Es posible ello? ¿Cuál prevalece? Tendríamos que evaluar el mismo fundamento. Tendríamos que evaluar el mismo fundamento. Depende del caso concreto. Y Renato dice, buenas noches, ¿quién es el órgano competente para declarar la nulidad del acto administrativo de inicio de PAT? Muy buena pregunta. Y no sé si me parece que esto está acá. Sí, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Descuide, lo vamos a ver más adelante. Ahora.
Se entiende también que existe un deber de coherencia. Si es que la potestad sancionadora se va a desplegar a través de un procedimiento, este procedimiento tiene que ser garantista y tiene que cumplir una finalidad. No es posible entonces que se me inicie un procedimiento por un hecho y luego se me termine sancionando por otro. ¿M? Como ya había repetido, eso implicaría que por el hecho que me han sancionado no se me ha instaurado ningún procedimiento. Me han sancionado sin procedimiento. Eso es lo que se llama coherencia entre la imputación y la determinación de responsabilidad. Coherencia entre lo que se dice en el acto de inicio de PAT y lo que se dice en el acto que culmine el procedimiento disciplinario. ¿M? En ese caso, entonces, eh, es necesario tener en cuenta que cuando se emite el acto de inicio de PAT, se debe de trasladar este acto para que se ejerza el derecho de defensa. Esa es la finalidad del procedimiento, ¿no? Que se ejerce el derecho a la defensa. Entonces, se traslada la imputación para que el servidor presente sus argumentos de defensa. Y con ello se tiene una garantía, porque se espera que la imputación sea comprensible. Porque si no es comprensible, si no es clara, pues ello impide el adecuado ejercicio del derecho a la defensa. Primera garantía, que el acto administrativo contenga una imputación clara. Y segundo, cuando llegue a culminar el procedimiento, se espera también que la evaluación de la determinación de si el servidor es responsable o no se realice sobre la imputación que inicialmente se ha dispuesto. Porque yo me defendí sobre la imputación. Yo presenté mis pruebas sobre esa imputación. Entonces, espero que al finalizar el procedimiento se evalúe la responsabilidad sobre esa imputación misma. Esa es la coherencia. Ahora, puede ser de que no exista coherencia, ¿no? Puede ser que, digamos, el acto administrativo de inicio de PAD ha sido estructurado de mala manera, por ignorancia, quizás, por negligencia, lo que fuese. O que el acto administrativo constituya, por ejemplo, una tipificación indebida. No se puede sancionar por eso. Entonces, para ello podría ser eh, posible la evaluación de nulidad del acto administrativo de inicio de PAT. Y es lo que precisamente está preguntando el colega Renato Parra, ¿no? ¿Quién es el órgano competente para declarar la nulidad del acto administrativo de inicio de PAT? ¿No? Las entidades pueden evaluar de oficio la nulidad de sus propios actos. Las entidades, pero no la misma autoridad. ¿Quién es el competente? El superior inmediato de la autoridad que haya emitido el acto. Y ojo, el superior inmediato de la autoridad instructora no es la autoridad sancionadora. Son independientes, ¿no? Ya hemos visto que la autoridad instructora incluso limita las actuaciones de la autoridad sancionadora. Y en ese caso, entonces, se deberá recurrir al organigrama o a la jerarquía, a la estructura jerárquica de la entidad para determinar quién es el superior inmediato de esa autoridad instructora y elevar los actuados para que disponga la nulidad del acto administrativo de inicio de paz. Ahora, anteriormente estaban preguntando de qué pasaría si es que se ha iniciado ya el procedimiento y luego se tiene nuevas pruebas. Nuevas pruebas. ¿Cómo se realiza esa adecuación a la imputación? Partiendo de la regla inicial de que no se puede modificar la imputación, ¿no? Si se inicia por una imputación, por esta imputación debe de ser juzgado. Pero es posible, siguiendo determinadas reglas, que se varía la imputación inicialmente efectuada, pensando en los principios y la razón de ser del deber de coherencia de la imputación. ¿Cuál es la razón de ser del deber de coherencia? De por qué una imputación debe ser clara y por esa imputación me deben de sancionar por el derecho de defensa, ¿no? ¿Por qué la entidad no podría sancionarme por el hecho B si es que me ha iniciado procedimiento por el hecho A nada más? Porque no me ha permitido presentar mis argumentos de defensa. Si no se respeta mi derecho de defensa, entonces no se puede modificar la imputación. En consecuencia, si es que se garantiza el derecho a defensa, entonces sí se puede realizar la variación de la imputación inicialmente efectuada. Pero para ellos tiene que haber determinadas reglas. Cuando entonces en un procedimiento se puede variar la imputación porque se permite igual el ejercicio del derecho a la defensa.
¿no? Primer punto, la autoridad sancionadora no puede hacerlo, porque la autoridad sancionadora siempre tiene que estar limitado sobre la imputación formulada por una persona distinta. Entonces, ¿quién puede variar la imputación? Solamente la autoridad instructora. ¿Sí? Otro punto, otro punto. La autoridad instructora no puede variar la imputación para establecer una sanción máxima de la que ya ha fijado como máxima sanción aplicable. Es decir, si la máxima sanción aplicable determinada en el procedimiento ha sido la suspensión, no podría variar la imputación como para que se disponga una sanción de destitución. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque eso determinaría, es más, que las autoridades sean distintas. Porque ya sabemos que en el régimen disciplinario, pues las autoridades están determinadas o los cargos, mejor, están determinados por por la máxima sanción que pudiera resultar aplicable, ¿no? Si es suspensión, el jefe inmediato es el instructor, el jefe de recursos humanos es el órgano sancionador, y si es destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor y el titular de la entidad es el órgano sancionador. Si es que yo modifico la sanción máxima aplicable en el procedimiento, entonces estoy quitando de competencias al órgano sancionador. Y también me estoy quitando de competencias a mí porque yo no puedo disponer, digamos, como jefe inmediato, la disposición de una medida de destitución. Estaría vulnerando la ley. Por lo tanto, eso no se puede hacer. ¿No? Y otro punto, si se realiza la reformulación de la imputación, se tienen que respetar los descargos del servidor. Es decir, se tendría que trasladar esta reformulación de la imputación al servidor para que presente sus descargos sobre esta imputación. Y después de esto, recién emitir el informe final de instrucción. ¿Cuáles son los supuestos? Lo dice el Tribunal de Servicio Civil incluso, ampliación de cargos imputados por nuevos hechos relacionados. El caso que ya nos estaban preguntando, ¿no? ¿Qué pasa si es que inicio el procedimiento, por ejemplo? ¿Qué puede ser, no? Caso típico, ausencias injustificadas. Estamos frente a un típico caso de abandono de trabajo. Si no se sabe nada del servidor, no viene, no quiere venir, no quiere presentarse. Entonces, se le tiene que desvincular por ausencias injustificadas. Se ha generado una fecha de corte para la imputación, se ha generado una fecha de corte para la imputación, pero luego de ello ya el servidor no viene, ¿no? Digamos, se ha señalado la fecha de corte a los 4 días, ¿no? Porque la falta es más de 3 días consecutivos, es una falta grave que amerita incluso destitución. ¿Sí? Se inicia entonces el procedimiento, pero luego se dan cuenta que el servidor ya no viene nunca más. Esos hechos se tienen que ser ampliados en los cargos imputados. Son relacionados, sí, es la misma falta disciplinaria. Entonces, se amplían los cargos imputados a través de un acto administrativo de reformulación de la imputación, se notifica ese acto administrativo de reformulación de imputación y se continúa con el procedimiento ya con los cargos nuevos imputados. U otro también puede ser la variación de la calificación jurídica, es decir, modificar la norma. Digamos, si en el acto de inicio de PAT se haya consignado una norma que no resultaba aplicable, ¿no? Y para evitar la nulidad que luego se vaya a generar y retrotraer todo el procedimiento y recién consignar la norma aplicable, mejor hagámoslo ahora, ¿no? Y eso el Tribunal de Servicio Civil lo ha validado. Entonces, en el acto administrativo de reformulación de imputación se realiza una recalificación jurídica. Se establece cuál es la norma jurídica aplicable y luego se remite al servidor para que pueda presentar sus descargos sobre esta reformulación. Ojo, como dice ahí la condición, no puede variar la máxima sanción aplicable. Tiene que ser la misma. El trámite se debe de trasladar al investigado para que ejerza su derecho a la defensa y solamente puede hacerlo la autoridad instructora. A ver, preguntas. Paralelamente puede instaurarse un pase de Contraloría y un PAT. No, por los mismos hechos, no. Por los mismos hechos, no. Es más, cuando la Contraloría quiera iniciar procedimientos administrativos sancionador, le dice a la entidad que se inhiba de hacerlo. Le pone un pare. ¿Las empresas del Estado a cargo del FONAFE también les es aplicar el PAT? No, no. Las empresas del Estado no tienen un procedimiento disciplinario bajo el régimen del Decreto Legislativo 728. No este que estamos viendo. Bien, ahora, en lo que nos queda, vamos a ver la determinación de la sanción, porque todo esto que hemos visto es fase instructiva prácticamente, ¿no? Todo esto es fase instructiva. ¿Qué es lo que se hace cuando, un ratito,
¿Qué es lo que se hace en la fase sancionada? Acá tengo contribución, acá está. Fase sancionadora dentro del PAP. ¿Sí? Listo. Primero, rebobinemos. A través del procedimiento se evalúa la imputación, ¿no? Hechos, normas y pruebas, para que se determine finalmente un acto administrativo que culmine el procedimiento y que existen garantías, ¿no? Uno, ya habíamos visto, se espera que la imputación sea comprensible para ejercer el derecho a la defensa, porque no puedo defenderme de algo que no es claro. Otro, se debe de trasladar adecuadamente la imputación para el ejercicio del derecho a la defensa. Y segundo, se espera pues que se culmine el procedimiento evaluando tanto mis descargos y sobre la imputación que se ha realizado al inicio, ¿no? Bien, pero salvaguardando el hecho de que el Tribunal de Servicio Civil ha permitido que se modifique la imputación durante el procedimiento, ¿no? Eso está en el cuadrante de inferior derecho, donde dice resoluciones a la plena 11/2020, ¿no? Hay un código QR ahí también para que puedan acceder a la resolución, que es prácticamente lo que hemos visto antes de la modificación de la imputación o de la recalificación jurídica. Bien. Se desarrolla el procedimiento y se tienen que cumplir las garantías. Esto ya lo hemos visto también. ¿Ya? Garantías de conocimiento, es decir, que el servidor tenga conocimiento pleno de lo que se le está imputando, de los actos de notificación, de los antecedentes documentarios y aparte acceso permanente durante todo el procedimiento a su expediente. Defensa, la posibilidad de presentar descargos, alegaciones en cualquier momento del procedimiento, es decir, no importa si se le ha vencido el plazo para presentar descargos, igual puede presentar sus argumentos de defensa. Y luego la decisión, ¿no? Debidamente motivada, que sea posible de ser impugnada y que se haya emitido en un plazo razonable. Ahora, este procedimiento se desarrolla de esta manera, ¿no? El instructor inicia el procedimiento, el servidor presenta sus descargos en 5 días, luego el instructor emite su pronunciamiento final a través del informe final de instrucción, lo traslada al resolutor, quien comunique este pronunciamiento final al servidor para que pueda solicitar el informe oral, ¿sí? Y luego emite la decisión. Y durante todo el procedimiento, el servidor puede presentar alegaciones, ¿no? En cualquier momento. Ahora bien, Servir considera que el informe oral no es un derecho en el procedimiento disciplinario. En múltiples resoluciones lo ha señalado así. ¿Sí? Pese a que hay algunas gotas de diferencia en el que las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil se ha declarado la nulidad por no haberse desarrollado el informe oral, la regla general jurisprudencial de Servir de los pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil es que da igual si se desarrolla o no se desarrolla el informe oral. ¿Sí? Esto es contradictorio con la propia norma porque la norma no establece que esta sea una facultad, la norma dice que debe de fijarse fecha. Si el servidor lo solicita, el órgano resolutor debe fijar fecha para el informe oral. Es un deber, no es una facultad. ¿Sí? Pero si quieren más análisis al respecto, podemos ver en el cuadrante de la derecha, hay un código QR, también es el análisis crítico a la postura de Servir, ¿no? Que es prácticamente estos informes técnicos. Este es el informe más antiguo que se tiene al respecto, donde dice que no pasa nada si no se desarrolla el informe oral, que no se vulnera el derecho a la defensa. ¿Sí? Otro punto, otra crítica acá importante es el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable. La Autoridad Nacional de Servicio Civil ha señalado que el plazo razonable no existe prácticamente en un procedimiento disciplinario, porque está ligada al principio al plazo de prescripción, ¿sí? La ley de procedimiento administrativo general señala que los administrados tienen derecho a obtener una decisión en un plazo razonable. Y el plazo razonable se puede valorar en mérito a dos criterios. El plazo de la razonabilidad legal, es decir, lo que el legislador considera como razonable, y luego la razonabilidad aplicativa, es decir, vinculando o evaluando las circunstancias del caso concreto para evaluar por qué te estás demorando tanto. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que el plazo de prescripción de una falta o para el inicio del procedimiento disciplinario es de 3 años y un año si es que toma conocimiento de recursos humanos. E incluso si con el presente vinculante 1/2016 es posible ampliar ese plazo de prescripción de 3 años si es que la Oficina de Recursos Humanos ha tomado conocimiento poco antes del vencimiento de estos 3 años. ¿Sí? Y si es que estamos hablando de una falta tan insignificante como un incumplimiento temporal a la jornada de trabajo, sería razonable que se inicie el procedimiento y que este procedimiento dure un año todavía, más allá o llegando casi a los 4 años,
quizás la razonabilidad es más allá de lo que dice el plazo prescriptorio, y me parece que sí, pero el Tribunal de Servicio Civil mm, eh, integra estos dos criterios, la razonabilidad legal con la razonabilidad aplicativa, que prácticamente hacen desconocer el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable vinculado con los casos en concreto. Hay casos que sí son complejos, pero hay casos en los que no. Bien, ahora pasemos a la razonabilidad. La razonabilidad también es normativa y aplicativa. Eso ya lo habíamos visto cuando hemos visto procedimiento administrativo sancionador, ¿no? La razonabilidad normativa es lo que el legislador establece como razonable. Y en este caso existen parámetros de sanción. Por ejemplo, el legislador ha considerado como razonable que las infracciones establecidas en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 85, tengan un parámetro de sanción desde un día de suspensión hasta 12 meses de suspensión o también destitución. Ese es el parámetro. Entonces, no puede haber una sanción de suspensión por 13 meses, por ejemplo. Sería carente de razonabilidad porque está más allá del parámetro de sanción establecido por el legislador, ¿no? Por la razonabilidad normativa. Pero aparte de ello, entonces, como el legislador nos establece un parámetro de sanción, corresponde a las autoridades administrativas establecer la sanción específica a imponerse a través de la razonabilidad aplicativa. Y la razonabilidad aplicativa se determina utilizando los criterios de graduación de la ley. ¿Sí? Aquí estamos diciendo entonces la razonabilidad normativa, ¿cuál es en el régimen disciplinario del servicio civil? Que para las faltas graves, el techo mínimo sea suspensión por un día y el máximo sea la destitución e inhabilitación para el mismo grupo de faltas. ¿Sí? Conforme al artículo 85 dice, son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo procedimiento disciplinario y todas las demás, ¿no? Ausencias injustificadas, hostigamiento sexual, actuar para la obtención de un beneficio particular, beneficio para terceros, negligencia en el desempeño de las funciones, todas las de la A a la Q, ¿no? Están en un mismo grupo. Esa sería la razonabilidad normativa. Por lo tanto, evidentemente existe mucha responsabilidad para las autoridades administrativas de poder motivar adecuadamente la sanción. ¿Sí? Y para ello, evaluemos los criterios de graduación en razón a grupos. Sí, a grupos, dependiendo de lo que se esté evaluando. Primero, importante, ojo, cuando evaluamos o cuando la entidad evalúa criterios de graduación, no puede sustentar la argumentación en los hechos que ya han sido utilizados para la determinación de responsabilidad. Si, por ejemplo, ¿no? La falta de negligencia en el desempeño de las funciones de un jefe de tesorería. No puede decirse como criterio de graduación, la falta se ha cometido en circunstancias de que el servidor imputado es jefe de la oficina de tesorería. Es lo mismo, estás repitiendo los mismos hechos imputados. Estás considerando que algunas conductas que son parte de la configuración de la infracción también lo sean para situaciones agravantes. Y eso no puede ser, porque cuando evaluamos criterios agravantes, evaluamos nuevas circunstancias, diferentes a las ya imputadas. Y si son circunstancias que han formado parte de la imputación, entonces ya no las podemos considerar en este estadio. Aquí lo que nos debemos de preguntar es qué sanción es proporcional al caso concreto. Eso es lo que tenemos que obtener utilizando los criterios de graduación. ¿Sí? Entonces, como son circunstancias ajenas, entonces veamos qué puede ser ajeno a una imputación. Primero, la evaluación de la afectación causada. Independientemente de lo que el servidor haya realizado, de repente no ha tenido una intención, pero ha afectado, pues. Digamos, se le ha ido el plazo para poder presentar un escrito y ha generado afectación a la entidad. ¿Sí? Ha sido negligente, sí, pero ha afectado. Y esa afectación se valora. No se le imputa la afectación, pero sí se evalúa esta al momento de imponer una sanción proporcionalmente aplicable. ¿Sí? Un segundo, por favor. Listo, muchas gracias. Afectación causada, entonces, ¿sí? Siguiente grupo,
Evaluación de representación personal del infractor. Importa mucho saber o determinar qué es lo que pensaba, qué es lo que pasaba por la cabeza del infractor al momento de la comisión de la falta. ¿Se ha anticipado a la comisión de la falta? ¿Ha realizado esa infracción de manera continua? ¿Ha habido intencionalidad? ¿Lo ha hecho para beneficiarse o para beneficiar a otros? Esas cuestiones son importantes, no son imputables, no forman parte de la imputación, no han formado parte de la imputación, pero ahora sí es momento de valorarlas para evaluar qué sanción resulta proporcional. ¿No? Otro, evaluación de las acciones realizadas antes y después, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho tras cometer la falta? ¿Ha ocultado la comisión de la falta? ¿Ha impedido su descubrimiento? ¿O ha tratado de subsanarlo de manera voluntaria y ha ido a reportarlo, reconociendo su responsabilidad? Esas circunstancias externas son muy importantes. Siguiente, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es la evaluación de la condición del infractor? ¿No? ¿Se ha aprovechado de su jerarquía y de su especialidad? ¿Es un servidor que ha cometido reincidencia o tiene antecedentes? Bueno, esto teóricamente, ¿no? Porque ya sabemos que por figura de la rehabilitación, la reincidencia y los antecedentes son inaplicables prácticamente. ¿Mm? Ahora vamos a desarrollar ello. Entonces, ¿son cuántos grupos? Uno, dos, tres, cuatro grupos de los criterios de graduación. Primero, afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicos protegidos por el Estado. ¿Cuáles son esos? ¿Sí? En la resolución de Sala Plena 1/2021 vamos a poder ver cuáles son esos intereses generales y cuáles son esos bienes jurídicos protegidos. La diferencia está en que los intereses generales atañen a todos los miembros de la sociedad. En cambio, los bienes jurídicos protegidos son aquellos que la entidad mismo protege. Es el interés de la entidad para la protección. No están vinculados, evidentemente, porque la entidad persigue intereses generales, ¿sí? Pero los que protege específicamente la entidad o para el desarrollo de la función pública de esa entidad misma, ¿no? Ahí hablamos de bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, de intereses generales, la salud, la educación, la seguridad, y es un interés general para todas las entidades. No, no solamente para el Ministerio de Salud, por ejemplo, es un interés general la salud, sino para todas las entidades vinculadas al ambiente, al tránsito, a la educación. Todos tienen que respetar ese interés general porque atañe a todos los miembros de la sociedad. Entonces, las afectaciones o generadas al interés general de la salud, a la educación, a la seguridad, por ejemplo, otro al medio ambiente o a la integridad, serían intereses generales. Bienes jurídicos protegidos, prestación de servicios públicos de esa entidad, uso de recursos del Estado de esa entidad, actuación proba de los servidores de esa entidad. Protege el adecuado funcionamiento de esa entidad de la administración pública. Entonces, de esta forma, entonces, que si para que la entidad aplique este criterio como agravante, debería de indicar expresamente si estamos frente a un interés general o si estamos frente a un bien jurídico protegido. Y si estamos frente a un interés general, ¿cuál interés general? Y si estamos frente a un bien jurídico protegido, ¿cuál interés protegido? ¿Cuál de todos? No puede decir sencillamente que afectó los intereses generales y bienes jurídicamente protegidos, porque no existe una motivación ahí. Tiene que especificar para que aplique este criterio. Y más aún, ¿no? Tiene que sustentar que no solamente haya generado una afectación, sino que esta revista de gravedad, si bien la afectación es mínima, por ejemplo, uso de recursos del Estado, se dañó un bien mueble, pero no lo suficiente como para que genere su desuso. Entonces, no aplique este criterio. Puede ser responsable, sí, pero no aplique este criterio como agravante. ¿Mm? Otro punto importante también que he visto que incurren algunas entidades es que aquí no estamos hablando de riesgos, aquí estamos hablando de afectación. Y la afectación implica que sea real, sea concreto. Toda afectación es real, toda afectación es concreta. Entonces, si es que la entidad dice ha afectado el interés general al de la salud porque pudo poner en riesgo o podía hacer que la entidad se vea involucrada. Eso es riesgo nada más. Eso no es una afectación. ¿Mm? En ese caso,
La afectación tiene que ser material, tiene que ser real. Si estamos hablando de afectación económica a la entidad, tiene que decirse cuánto en específico, para así recién aplicar este criterio. Siguiente. Perdón. Acá hay naturaleza de la infracción. Aquí ya no hablamos de afectación concreta, sino de la naturaleza misma de la infracción. ¿Por qué? Porque por su propia naturaleza se entiende que hay faltas más reprochables que otras, independientemente que estén en el mismo grupo del artículo 85 de la LEPAC, de la Ley de Servicio Civil, perdón. Por ejemplo, hostigamiento sexual. Por ejemplo, el uso de la función con fines de lucro. ¿Sí? Por ejemplo, prestar servicios bajo el influjo de una documentación falsa presentada. En esos casos, la propia naturaleza de la infracción ya es muy grave, independientemente de la afectación, o si produjo la afectación o la afectación fue menor. Por ejemplo, ¿no? Un acto de corrupción que se trate de solo 10 soles, ¿no? Cobrados a un ciudadano. Podría decir, 10 soles es poco, pero cuando hablamos de naturaleza de la infracción, no importa el monto. No importa el monto. El propio hecho infractor ya involucra bienes jurídicos importantes, como la integridad de los servidores. Igual, el hostigamiento sexual, aún así no haya generado ninguna afectación en la víctima. Estas circunstancias no se pueden producir, ¿no? Puede ser que la afectación no se haya generado porque no haya logrado su cometido el servidor investigado, pero ya la naturaleza misma de la infracción es muy grave y sí podría meritar una sanción muy grave, o la más gravosa de todas, pese a la afectación. Acá aprovecho para decir que para imponer una sanción gravosa no es necesario que se cumplan todos los criterios agravantes. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad, la magnitud de, aunque sea un criterio, pero que esté debidamente sustentado, debidamente argumentado. Por ejemplo, un acto de corrupción de un monto menor, ¿no? No se va a esperar a que el monto sea mayor para recién destituirlo. La naturaleza de la infracción es muy grave y con solamente ese criterio se puede sustentar una destitución. ¿No? Bien. Siguiente, evaluación de la representación personal. Nuevamente, aquí lo que tenemos que ver es qué pensaba el servidor al momento de cometer la infracción. Por lo tanto, tendríamos que ver circunstancias en que se comete la infracción, hechos externos que pueden influir. Aquí, incluso estas circunstancias pueden ser atenuantes, ¿no? Por ejemplo, un servidor falta o llega tarde porque tuvo que llevar a su mascota al veterinario o porque consideró adecuado asistir a un evento con, con significancia emocional para él. ¿Sí? ¿Llegó tarde? Sí. ¿O no asistió? Sí. ¿Constituye falta? Sí, constituye falta disciplinaria. Pero esas circunstancias pueden ser medianamente tolerables para la comisión de la falta. ¿Sí? Otro punto también es que, digamos, a diferencia de esta persona, también haya llegado tarde o también haya asistido un servidor, pero porque decidió irse de fiesta. Decidió ir a beber alcohol con sus amigos y mostró total desidia en el cumplimiento de las labores. Ambos cometieron la misma falta, pero las circunstancias son distintas. Esas circunstancias se valoran, ¿no? Para determinar cuál sería la sanción proporcionalmente aplicable. También si es que el servidor ha concurrido en una sola falta o en varias faltas, ¿no? De acuerdo a la imputación, ¿no? De repente alguien entra ebrio y al momento de su ebriedad también insulta a las personas, insulta a los ciudadanos, ha incurrido en varias faltas y eso también se valora aquí para el impacto significativo de la sanción aplicable. Otro también si es que ha participado conjuntamente con otros servidores. Y ojo, aquí tendría que ser la participación conjunta intencionada, orquestada, porque estamos hablando de la representación personal. ¿Cómo es que el servidor ha pensado cometer la infracción? Una participación orquestada, entonces aquí involucra un factor agravante. Si también se ha incurrido en esa falta de manera continua, sin que la entidad se dé cuenta, por ejemplo, un robo sistemático del dinero de la entidad, también se constituye como un factor agravante. Y la intencionalidad, en tanto, no haya sido valorada al principio, ¿no? Por ejemplo, la actuación para la obtención de un beneficio particular a favor de tercero.
esa falta ya por sí mismo nos dice que tiene que ser cometida con intencionalidad, porque si fuese por negligencia, no sería la comisión de esa falta, sería otro tipo. Porque cuando hablamos de actuación para la obtención de un beneficio particular, la propia tipificación de la falta nos está diciendo que se necesita que ese servidor haya actuado con una finalidad para la obtención de un beneficio particular, con la finalidad de obtener un beneficio particular. Y si tiene una finalidad, entonces es un actuar intencionado. Si actuó con intención para la comisión de la determinación de la falta, entonces ya la intencionalidad no se puede valorar aquí. Siguiente, beneficio obtenido con la comisión de la falta. Si es que el servidor ha realizado la acción para obtener un beneficio ilícito, entonces también se constituye como un factor agravante. Eso ya habíamos visto, ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, la subsanación voluntaria sobre los efectos que pudieran hacer, que pudieran repercutir el servidor o el reconocimiento de su responsabilidad. Bien, con esto me parece que culminamos. Con esto me parece que culminamos. Y más bien doy las gracias a la institución, Círculo de Abogados, por la oportunidad. Seguramente vamos a tener otras clases y estamos en conversación sobre otros temas, pero entiendo que ya hemos culminado el curso de Derecho Administrativo, vinculado también a procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos administrativos disciplinarios. Muchas gracias.